Aprender cómo hacer gráficos en Excel es de suma importancia porque los gráficos nos ayudan a comprender de una mejor manera los datos contenidos en las celdas y darles el significado e interpretación correctos. Cuando hemos insertado un gráfico en Excel, aparecen dos fichas contextuales en la cinta de opciones. Una de ellas es la ficha Diseño de gráfico. En ocasiones nos encontraremos con el gráfico que hemos creado en Excel que no refleja la información como queremos. Para ello podremos cambiar el tipo de gráfico en Excel de una manera muy sencilla. En esta lección hablaremos sobre el grupo de comandos que se encuentra en la ficha Diseño de gráfico dentro del grupo Tipo. Para cambiar el tipo de gráfico en Excel tendremos que tener un gráfico como el siguiente y seleccionarlo. En nuestro caso tenemos un gráfico de barras verticales que hemos creado previamente. Luego, si hacemos clic en la ficha Diseño de gráfico, en el grupo Tipo, y hacemos clic al comando Cambiar tipo de gráfico, se abre un cuadro de diálogo de Cambiar tipo de gráfico, que nos va a permitir elegir un nuevo tipo. O también podremos cambiar el tipo de gráfico en Excel haciendo clic derecho o botón secundario sobre el gráfico y eligiendo la opción Cambiar tipo de gráfico del menú contextual. En ambos casos se abre el cuadro de diálogo de Cambiar tipo de gráfico. Así podemos acceder a un menú como el que visualizamos en el que aparecen los diferentes tipos de gráficos. Del menú de la parte izquierda elegimos aquel gráfico que nos aparezca mucho más apropiado y podremos ver cómo quedan nuestros datos con el nuevo gráfico que hemos seleccionado. Si usamos con frecuencia el mismo tipo de gráfico y nos interesa definirlo como tipo de gráfico predeterminado, una vez seleccionada el tipo y subtipo de gráfico en el cuadro de diálogo Cambiar tipo de gráfico, debemos hacer clic derecho sobre el subtipo de gráfico correspondiente y luego seleccionar la opción Establecer como predeterminado. Y de esta forma podremos utilizarlo para una próxima ocasión. Una vez que hayamos elegido el tipo de gráfico que nos aparezca mejor, en este caso vamos a seleccionar columnas agrupadas 3D, luego hacemos clic al botón Aceptar. Por supuesto, debemos tener en cuenta que cada tipo de gráfico puede tener requerimientos especiales en cuanto a la información que puede trazar. Lo más común es hacer un cambio entre el mismo conjunto de tipos, es decir, cambiar un gráfico de columna agrupada a un gráfico de columna agrupada 3D o a un gráfico de cilindro agrupado. Pero no hay mejor manera de aprender que hacer pruebas, así que si no tenemos temor de experimentar, ya que siempre podremos regresar al tipo de gráfico que teníamos inicialmente. Luego veremos transformado nuestro antiguo gráfico. Ahora vemos cómo el gráfico se ha modificado. La gran ventaja de poder previsualizar cómo quedará nuestro gráfico es que podemos hacer todas las pruebas que queramos sin tener que repetir esta acción en varias ocasiones. Usualmente será necesario ajustar un gráfico después que ha sido insertado para asegurarnos que no cubra la información en la hoja de cálculo. Es posible cambiar el tamaño de un gráfico, moverlo dentro de la hoja de cálculo o moverlo a otra hoja de cálculo. De forma predeterminada, un gráfico se mueve y se dimensiona con celdas. Si deseamos mover un gráfico dentro de la misma hoja, primero debemos hacer clic sobre el gráfico para seleccionarlo. Luego, hacer clic en el borde del gráfico y cuando aparece el puntero del mouse con 4 flechas, podemos arrastrar a la nueva ubicación. Debemos asegurarnos que la flecha de 4 puntas esté activa antes de hacer clic y arrastrar. Ahora el gráfico es movido a donde nosotros lo arrastramos. Y luego dejamos de presionar el botón del mouse en el lugar que deseamos moverlo. Al cambiar el tamaño de las celdas de la hoja de cálculo, el tamaño del gráfico se ajusta en consecuencia. Si necesitamos cambiar el tamaño de un gráfico, debemos seguir uno de estos procedimientos. Para cambiar el tamaño manualmente, primero hacemos clic sobre el gráfico. A continuación, nos damos cuenta de que el gráfico se rodea por completo por una línea, indicando que ha sido seleccionado. Ahora, el siguiente paso es ubicarnos en una de las esquinas o bordes del gráfico que son los controladores de tamaño.
Enseguida el puntero del mouse se convertirá en una flecha de doble punta diagonal. Esto por supuesto sucederá cuando pasemos el puntero del mouse por uno de los controladores de tamaños en el área de gráfico que se puede cambiar el tamaño. Para modificar el tamaño debemos hacer clic en uno de los controladores y arrastrar hacia adentro o hacia afuera según deseamos hacerlo más chico o más grande. Y cuando encontremos el tamaño ideal, debemos soltar el botón del mouse. Si lo queremos volver a modificar, repetimos nuevamente los pasos antes mencionados. Y de esta forma podemos cambiar el tamaño al deseado. Podemos repetir este proceso las veces que queramos hasta que quedemos satisfechos con el tamaño ideal. Existe otra forma de cambiar y modificar el tamaño de un gráfico en Excel fácilmente, y es entrando a la configuración del gráfico y modificar el ancho y alto. Para esto debemos dirigirnos primero al gráfico, seleccionarlo. En el siguiente paso es dirigirnos a la ficha Formato. En el grupo Tamaño, escribir el tamaño en el cuadro alto y ancho. En este caso vamos a ingresar un tamaño de alto de 12 y de ancho vamos a indicarle que sea de 18. Y luego presionamos la tecla Enter. Automáticamente podemos ver que cambiamos el ancho ingresando esas medidas. Y de estas formas podemos cambiar o modificar el tamaño de un gráfico en Excel fácilmente. De manera predeterminada, los gráficos son colocados dentro de la hoja donde se encuentran los datos y decimos que son gráficos incrustados, los cuales flotan sobre la hoja. Pero existe otra alternativa para los gráficos de Excel, y es que podemos colocarlo en su propia hoja, donde no existirá nada más que el gráfico mismo. Una razón para crear una hoja de gráfico es porque deseamos imprimir los gráficos de manera independiente y ocupando la totalidad de la hoja. Además, si tenemos múltiples gráficos en nuestro libro, será buena idea colocar un gráfico en una hoja diferente para ubicarlos rápidamente. Para crear una hoja de gráfico debemos seleccionar el gráfico deseado. Posteriormente, ir a la ficha Diseño de gráfico. En el grupo Ubicación, hacer clic al comando Mover gráfico. Al hacer clic sobre este comando, se mostrará el cuadro de diálogo Mover gráfico, que nos permitirá crear una nueva hoja de cálculo para poder enviar el gráfico en esa nueva hoja. Y en el cuadro de texto que sigue, debemos indicar el nombre de la nueva hoja. Por ejemplo, podemos colocar que se llame Gráfico Ventas. Para desplazar así el gráfico a una hoja diferente o nueva hoja. Si deseamos desplazar el gráfico a una hoja existente como gráfico incorporado, entonces deberemos elegir la segunda opción, que es Objeto en, y seleccionar de la lista desplegable a la hoja que deseamos enviar. En este caso solamente tenemos una sola hoja, es por eso que no aparecen otras más. En nuestro caso, vamos a elegir la opción Hoja Nueva, porque deseamos enviar el gráfico en una hoja de cálculo independiente. Clic al botón Aceptar. Ahora notamos que Excel insertó una nueva hoja de cálculo en el libro y lo único que existirá en ella será el gráfico de Excel. Como seleccionamos la opción de desplazar el gráfico a una nueva hoja, esta se inserta antes de la hoja activa, como podemos visualizar. Si queremos regresar al gráfico incrustado en la hoja, debemos seguir el procedimiento inverso, seleccionando nuevamente el comando Mover gráfico, que se encuentra en el grupo Ubicación de la ficha Diseño de gráfico, pero en esta ocasión, en vez de seleccionar Hoja Nueva, tendremos que seleccionar la segunda opción, Objeto en, y seleccionar la hoja a la cual queremos enviar el gráfico, y luego clic al botón Aceptar. Y de esta forma nosotros podemos mover un gráfico en nuestro libro de Excel. En las siguientes lecciones seguiremos viendo más temas.